amigos y amigas, escuchas del programa Inyección de Esperanza con la Palabra de Yahweh. Tengan todos ustedes una cordial bienvenida. Quien les saluda, el Roet Emilio Vázquez, de la Congregación Remanente de Israel, Paraguay. Más 595-985-162-975, nuestra línea de comunicación, línea personal. La línea que tenemos es personal, no es Tigo. Bien, entramos entonces ya en el estudio de la carta del apóstol Shaliach Shaul, apóstol Pablo, a los Gálatas, Estamos ya en el capítulo 1, versículo 2, y vamos a ir entrando ya en el versículo 3. Bueno, mis queridos oyentes, no se olviden de enviar sus peticiones de oración que tenemos aquí, días de oraciones, tenemos días de ayuno, vigilia, y bueno, si tienen sus peticiones, ruegos, súplicas al Todopoderoso Yahweh en el nombre de Yahshua HaMashiach, si le inspiramos confianza, pues pueden enviarnos sus peticiones, como así también si desean enviar sus ofrenditas, su sedacá. Bien, ¿qué es lo que encontramos en el versículo 3 de la carta del apóstol Pablo? Al mirar este texto, como que, bueno, es un simple saludo, y deberíamos de pasar rápido en el versículo 4, porque este saludo es muy común encontrar en la escritura, muy común escucharlo, y es un saludo que no, al parecer no dice mucho, ¿verdad? Pero que en realidad sí tiene mucho que ver, mucho que decir y mucho que aportar este versículo 3. Tan solo analizar que quién de nosotros no necesita esa paz, esa quietud, esa estabilidad, esa firmeza en toda área de su vida, ese equilibrio. Todo esto contrae la paz, el shalom, como dice ahí en hebreo. Paz es shalom. Dice el apóstol Pablo, de parte de Yahweh, nuestro Padre, y del Maestro Yahoshua el Mashiach. El Padre no se mueve, no otorga nada sin su Hijo. El Hijo no se mueve y no realiza nada sin el Padre. ¿Cómo es que el Padre respeta tanto al Hijo? ¿Y cómo es que el Hijo respeta tanto al Padre? Hay un amor tan grande allí y hay una unidad misteriosa, porque inclusive esa unidad misteriosa muchos lo confunden y piensan, bueno, Yahweh es Yahshua o Jesús es Jehová en la Reina Valera para los cristianos, ¿verdad? Y usamos estos nombres porque sabemos que este estudio está siendo escuchado en diferentes denominaciones cristianas y no queremos usar muchos términos que puedan traer a la verdad confusión. Pero siempre vamos a ir traduciendo. Si usamos algunos términos hebreos, yo siempre voy traduciendo, ¿verdad? Ya que nuestra exégesis es exégesis hebrea, no está basada en doctrinas del romanismo, ni del griego, sino en la exégesis hebrea, conforme a la interpretación correcta de la escritura en su forma original hebraica. Bien, por eso estamos diciendo que ahí en el versículo 3 dice que la paz, toda la quietud, el equilibrio, todo lo necesario, esa firmeza, el shalom, viene del Padre por medio del Hijo. El Padre respeta al Hijo, el Hijo respeta al Padre.
ambos son seres distintos, que se respetan mucho, que hay mucho amor ahí, hay una unidad impresionante, que hasta muchos confunden esa unidad pensando que son el mismo ser, ¿verdad? Bien, y no podemos dejar de lado la primera palabra que aparece en el versículo 3 de Gálatas capítulo 1 y dice gracia. Pero esto no es una gracia de que él está agradeciendo a Yahweh ni a Yahoshua, ¿no? Sino que esta gracia es la palabra que se usa en las traducciones españolas como para dar a entender que hay un favor otorgado del Padre que no se merece, ¿verdad? Y muchos malinterpretan este término pensando que, bueno, estamos en tiempo de gracia o bajo la gracia, no hace falta observar las leyes. Entonces esto estaría contradiciendo dos aspectos muy importantes. Estaría contradiciendo todo lo que Yahshua ha enseñado, en donde en Mateo 5:17 él ha dicho que no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, a darle su forma. Y en el 5:19 dijo que cualquiera que enseñe a no cumplir un mandamiento, por más pequeño que sea, no será tenido en cuenta en el reino, no será importante, no será tenido en cuenta. Pero aquel que enseña un mandamiento, por más pequeño que sea, sí será tenido en grande en el reino. O sea, vemos entonces que los mandamientos de la ley no fue abolida. Entonces, hay leyes que todavía están vigentes. Por ejemplo, esto vamos a estar estudiando un poquito más adelante porque estamos en Gálatas y es una de las cartas de Pablo más mal entendida y más mal interpretada para dar a entender que las leyes no están vigentes. Bueno, entonces, cuando hablamos de la palabra gracia, entonces malinterpretamos, pensamos que la ley fue abolida y contradecimos lo que Yahshua enseñó y lo que el apóstol Pablo enseñó también acerca de las verdades fundamentales de la vigencia de las leyes, que vamos a ir después aclarando, ¿verdad? Esto es una introducción. Y van a decir, no, porque si más adelante dice esto, así, asá, ahí vas a encontrar en Gálatas capítulo, ya vamos empezando en Gálatas capítulo 2, capítulo 3, vas a ver que Pablo está contra la ley. Bueno, vamos a estudiarlo. Por eso vamos a desgranar versículo por versículo. Entonces, ¿cómo va a quedar la gracia? ¿Cómo va a quedar este favor que no merecemos si nosotros no entendemos en qué se basa este favor que no merecemos? Si simplemente decimos, bueno, la palabra gracia es un favor que nosotros no merecemos y vivimos por fe bajo la gracia y punto. No hace falta mirar, observar la ley, cumplir los mandamientos vigentes en estos tiempos. Los 10 mandamientos, la ley alimenticia, la ley de las festividades, las leyes morales y las leyes civiles. No, eso no hay que mirarlo. No tendría sentido entonces este favor que no merecemos. ¿Por qué? Porque si nosotros definimos ahora en qué se basa este favor que no merecemos, que viene de parte del Padre por medio del Hijo, entonces no entenderemos realmente, no vamos a identificar en qué se basa esta gracia que Él nos otorga. Ahora, veamos un poquito. Cuando nosotros decimos, bueno, es un favor que no merecemos, muchos automáticamente vuelven a preguntar, ¿y en qué se basa este favor que no merecemos? En la salvación. Nosotros no merecíamos ser salvos y por el sacrificio del Mashiach somos salvos. No hace falta que nosotros estemos mirando la ley. Por un lado hay algo de verdad aquí y que tengo que aclarar. Los mandamientos y las leyes vigentes no te otorgan salvación, pero sí te otorgan santidad para caminar hacia la salvación. ¿Por qué? Porque cuando tú violas un mandamiento, cometes pecado, porque pecado es violación de la ley. La definición teológica de la palabra pecado, la definición bíblica de la palabra pecado, es violación de la ley. Primera de Juan 3:4. Ahora, mientras tú no estás violando la ley, no estás pecando. En ese momento podíamos decir que, bueno, ahí está la gracia y ahí estás tú
sin estar pecando. Pero ¿qué pasa cuando tú pecas? ¿Dónde queda la gracia? ¿Dónde queda la salvación? Si vos decís que la gracia es la salvación. Entonces, si vos estás pecando, entonces ¿dónde queda la salvación? En ese momento en que vos estás pecando, si solamente vas a decir que la gracia es la salvación que no merecemos, en ese momento en que vos pecas, en ese momento en que vos transgredís la ley, en ese momento tu salvación está en juego. ¿Por qué? Porque estás en pecado, has transgredido la ley. Por cuanto has transgredido la ley, las leyes traen sus castigos. Cuando tú transgredes la ley y no te estás arrepintiendo, entonces en ese momento la ley está sobre ti. El peso de la ley, que son los castigos, que son las consecuencias, los estatutos, las ordenanzas, los decretos de los mandamientos que pesan sobre ti por transgredirlo, te condenan. Pero una vez que tú te arrepientes, entra en acción esa gracia del cual vos estabas hablando. ¿En qué sentido esa gracia entra en acción? En que vas a pedir perdón y tus pecados va a ser perdonado por el sacrificio de Yahshua HaMashiach. Ahí opera la gracia. No en que tú seas salvo, no. La gracia opera primero, o el favor que uno no se merece, opera primero cuando es perdonado de su transgresión a la ley. En ese momento empieza a operar la gracia, cuando uno se arrepiente. Esto significa la palabra gracia que podemos nosotros explicar para que se entienda. ¿Qué conlleva esto? La gracia, el favor que uno no se merece, es el perdón de tus pecados, porque un justo murió por ti que eres injusto. Tú no te merecías ese perdón, porque eres injusto. Pero un justo murió para que te merezcas ese perdón y seas restaurado delante del Padre, tenido por inocente, limpio. Él te vuelve a mirar justificado, quiere decir, te mira como inocente que nunca pecaste porque tus pecados fueron borrados por el sacrificio de Yahushua HaMashiach. La violación de la Torah, la violación de la ley que cometiste, la violación de los mandamientos que cometiste, es perdonado por el sacrificio de Yahshua HaMashiach. Ahí está la gracia. Y cuando tú eres perdonado, nuevamente eres incluido dentro de la promesa del nuevo pacto, teniendo al Espíritu Santo en ti para cumplir los estatutos, los mandamientos de Yahweh, las leyes. Ezequiel 36:25 dice que Yahweh te ha dado el Espíritu Santo para que tú puedas cumplir esos estatutos, esos mandamientos. Pero cuando tú estás en pecado, en ese mismo momento, mientras tú no te arrepientes, el Espíritu Santo no puede estar operando para que tú puedas entender y comprender las voluntades de Yahweh y cumplir los mandamientos, porque tú estás en falta, estás bajo maldición en ese momento, porque la maldición de la ley o sus castigos te está apuntando con el dedo. Tú estás bajo la ley. La ley está sobre ti porque lo transgrediste. Entonces, cuando tú te arrepientes, el sacrificio del Mashiach te otorga el perdón del Padre y te saca debajo del peso de la condena de la ley, porque eso fue crucificado fue llevado en el madero con la muerte de Yahushua. Fue clavado en el madero. Esa condena, pero no la ley. La ley sigue. Porque Yahweh te restaura, te limpia, te perdona para que puedas caminar en el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto, como pueblo santo, como iglesia, como congregación, tú tienes que caminar llevando la Torah en tu corazón. Según Jeremías 31, 31, 33 y Hebreo 8:10. Vuelves a ser injertado dentro de la promesa, dentro del nuevo pacto. Eres limpio, quedas blanco como capullo de algodón recién salido de la perilla. Esa es la gracia.
No solamente un favor inmerecido y mi salvación y punto, no. Que alguien murió por ti, porque eres un transgresor de la ley. Que alguien derramó su sangre por ti, un justo, Yahshua HaMashiach. Y por ese sacrificio Yahweh te vuelve a restaurar, te limpia todo y te pone de nuevo en el camino de la ley. Pone de nuevo la Torá en tu corazón para que esté en el nuevo pacto, la ley en tu corazón. Nadie puede entrar en el nuevo pacto sin esa ley que Yahweh ha escrito en su corazón. Ningún pueblo suyo. No hay ninguna promesa donde diga que cualquier otra nación o cualquier otro pueblo puede entrar en el nuevo pacto sin la ley. No, es una mala interpretación. Claro, teniendo la ley, los mandamientos de Yahweh en el corazón, pero centrado también la fe en la obra sacrificial de Yahshua HaMashiach. Ahí, así opera el nuevo pacto, así opera la ley en el nuevo pacto. Así es que, mis queridos oyentes, esta es la explicación de la palabra gracia, que se malinterpreta, se tuerce, como para dejar de lado de cumplir los mandamientos. Y entonces yo digo, si uno vive sin los mandamientos, ¿en qué se basaría su pecado? ¿En qué se basaría su transgresión? ¿En qué se basaría? ¿Cómo recibiría perdón? ¿Cuál sería el pecado que uno comete si dice que yo estoy bajo la gracia y no tengo necesidad de cumplir los mandamientos de la ley? Entonces, ¿en qué se basaría? ¿En qué estaría centrado su pecado? ¿Cómo él diría, yo pequé? Y cuando dice yo pequé, ¿en qué pecaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué fue lo malo que hiciste? Por eso estás en pecado. ¿Qué sucedió? Entonces, ahí vamos. Tratando de explicar un poquito esto. Así que, mis queridos oyentes, una explicación breve de lo que es la palabra gracia, para ir interpretando y entendiendo y comprendiendo que si uno dice, yo estoy en tiempo de gracia o la gracia opera en mi favor, entonces, ¿por qué tenía que operar la gracia en favor de una persona que niega la ley? Porque no reconoce que está pecando. Cuando uno reconoce que está pecando, ahí opera la gracia. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley de los mandamientos. Ahí hay que, para empezar a entender Gálatas, hay que entender qué es la gracia. Pues si no habrá un entendimiento, una comprensión de estos versículos, de estos capítulos que estamos queriendo explicar. De esta manera, entonces, este sacrificio que hace Yahshua HaMashiach injerta de nuevo al pecador en la presencia de Yahweh. Yahweh lo limpia, y ahí empieza otra vez la restauración. La inocencia que se perdió por transgredir la ley vuelve otra vez a su normalidad. Esa persona tiene otra vez el derecho de cumplir los mandamientos que ha transgredido. Para eso Yahweh otra vez le otorga el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y le permite estar en el nuevo pacto cumpliendo los mandamientos vigentes en estos tiempos. Ahí está, esa es la palabra. Por eso es que dije que parece que si nosotros leemos simplemente así por leer nada más este versículo 3, como que no nos dice nada, pero ya hemos encontrado muchas cosas muy interesantes aquí en este versículo 3. Pasando un poquito, en el versículo 4 dice de Yahoshua, dice que Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. De este modo nos libró de la presente era malvada, conforme a la voluntad de nuestro Elohim y Padre. Yahshua se dio a sí mismo por nuestros pecados, por nuestra transgresión de la ley, por culpa nuestra, porque nosotros transgredimos. Pecado es transgresión de la ley. Él se dio, Él se ofreció para que nosotros fuéramos rescatados, para que uno pueda salir de esa mala situación, de esa mala vida en la cual se encuentra en este momento. Como así también dice, para que pueda ser liberado
de la presente era malvada, del presente tiempo en las cosas malas que estás pasando, las cosas malas que te está sucediendo, la mala raya que te está afectando. Creyendo en Yahshua HaMashiach, arrepintiéndote de tus pecados, clamando a Yahweh, llamándole a Yahweh por su nombre, Yahweh, en el nombre de Yahshua HaMashiach, pidiendo perdón. En ese mismo momento dice que tu miseria, tus dificultades, la mala raya, los malos sucesos, la mala experiencia, la vida de maldición que estás llevando se corta, se cancela, se anula. Puede cambiar tu situación, puedes salir de esa. No interesa cuál sea, si es un vicio, si es una debilidad, si es un carácter, no importa, deudas, no importa, enfermedades diagnosticadas de muerte, enfermedades de miseria que se te ha diagnosticado y que ya como te han dicho que no tiene cura. Todo esto es una era mala que está pasando. Dice, todo esto puede también recibir un milagro y esto puede sanarse, esto puede terminar, pero para eso hay que reconocer primeramente que has violado la ley, has violado los mandamientos, has pecado y tienes que reconocer tu pecado delante de Yahweh para que pueda otorgarte perdón y por medio de ese perdón viene la sanidad y la liberación. Todo esto dice el apóstol Pablo, dice del Mashiach, él sufrió todo para que nosotros pudiéramos ser libertados. Al mismo tiempo que en esta era estamos siendo atrapados, consumidos por estas maldiciones, también en esta misma era, en este mismo momento, en este mismo tiempo, tú puedes ser libertado de estas maldiciones. En el nombre de Yahshua HaMashiach. Por eso dice, de este modo nos libró de la presente era malvada, conforme a la voluntad de nuestro Elohim y Padre. ¿Quién tuvo esa voluntad para que tú puedas salir hoy de esta circunstancia, para que tú puedas recibir perdón y seas libertado de una condenación? ¿Quién tuvo esa voluntad? ¿Dónde nació esa idea? Del que te ama, del que te creó, del que te está llamando hoy Yahweh, por medio de su Hijo, Yahshua HaMashiach, que se dio a sí mismo también. Él te ama tanto que se ofreció a sí mismo. Bueno, yo voy a morir, no hay otra. Yo me muero, yo voy a sufrir toda la injusticia, todo el dolor, voy a sufrir todo lo que tenga que sufrir mi cuerpo hasta morir por ese pecador, por ese homosexual, para que salga de sus pecados, para que salga de esa debilidad, por esa prostituta, por ese drogadicto, por ese asesino, por ese borracho alcohólico, por ese lastimador de mujer, por ese lastimador de sus hijos, de sus hijas, por todo. Entonces, para que tenga oportunidad de salir de esta era maligna en la cual está en este momento sumido, atrapado por el espíritu demoníaco, ahora mismo puede salir porque Él se dio por ti. Así es que tienes que aceptar esta propuesta, tienes que pensar, tienes que tomar una decisión y tú serás una nueva criatura. Tú puedes cambiar las cosas, la situación, la circunstancia, tienes que creer, puede cambiar, puedes salir de esta. Con garantía te lo digo, esto es verdad. Está sucediendo en la vida de muchas personas. Si tú crees y tú llamas a Yahweh, confiesas su nombre, Yahweh, y confiesas el nombre de su Hijo, Yahshua, y confiesas tus pecados, y confiesas tu fe, tú crees esto, verás, habrá un cambio, habrá milagro, sucederá algo, Yahweh te libertará, pero tienes que tomar un compromiso de arrepentirte y de cumplir sus mandamientos, de estudiar su palabra, de cambiar, poner de ti y cambiar tu vida, cambiar tu conducta, tu carácter, tu pensamiento, y Él mismo te va a estar ayudando. Y muy pronto te vas a comunicar conmigo y vas a estar contando tu testimonio. Amén. Así es que te animo para que puedas avanzar escuchando este estudio, puedas avanzar haciendo tú también personalmente tu estudio de la Escritura. Ponte en comunicación con lo que estamos enseñando. Ya al empezar estuve dando mi número de celular para que te ponga en contacto conmigo, para que me puedas preguntar
dónde entiendes, dónde no entiendes, en dónde estás dudando. Si quieres seguir estudiando la escritura, la exégesis hebrea, tengo un grupo donde estoy enseñando, te podemos incluir allí, podemos seguir orando por tu vida y verás que el cambio es real, el cambio que viene del cielo, el cambio que nació en la mente de Yahweh y pasó por la mente de Yahoshua y por su mano y por su sacrificio también es para ti. Eso es real, tú lo puedes recibir ahora. Así es que fuerza, ánimo, porque es tiempo, dice Yahweh, por medio de su Hijo, de que seas liberado de la presente era malvada, conforme a la voluntad de Yahweh, nuestro Padre. Por eso es interesante analizar siempre versículo por versículo, escuchar lo que está diciendo, cómo habla Yahweh, abrir el corazón, abrir el entendimiento, y no ser como algunas personas que antes de oír este audio, de oír todo, cuando escucha una o dos palabras, empiezan a enviar versículos, todo versículo, como contradiciendo todo, ¿verdad? Pensando que yo no contradigo a nadie. Yo no le estoy contradiciendo ni a la Escritura, ni estoy buscando el mal de nadie. Lo que estamos haciendo con nuestro Padre eterno Yahweh, en el nombre de su Hijo Yahshua HaMashiach, es ayudarte a llegar a tu vida con la Escritura, con la sana interpretación. Tampoco estamos defendiendo denominaciones. Estoy defendiendo la sana Escritura, la correcta interpretación de la Escritura. Así es que hay que llevar en cuenta esto. Hubo un sacrificio que no era cualquier cosa, sino nada más y nada menos que la vida del Hijo del Todopoderoso Yahweh. Se apagó por 3 días, pero antes tuvo que pasar por flagelaciones, por sufrimiento. Le han lastimado, le han estirado la barba, le han horadado la espalda, le han sacado carne, le han hecho chorrear sangre, le han puesto espina de corona, le han colgado desnudo, le han humillado. Todo para que hoy tú puedas creer, que tienes perdón. Tienes perdón. Todo tu pecado tiene perdón. No dudes, acércate, aprovecha esta oportunidad que se está haciendo, que te da Yahweh, haciéndote escuchar hoy este mensaje que trae con una pequeña ministración. Así es que este sacrificio fue un justo por lo injusto. El sacrificio de Yahoshua fue un sacrificio de un justo a causa de los injustos, en razón de salvar a muchos de una extinción y en esta era presente de liberarlo de estas maldiciones que está operando en contra de esta persona. Al arrepentirse hay un otorgamiento de oportunidad para una vida eterna, una vida limpia, que para aquel que hace la teshuvah o el arrepentimiento, volverse a Yahweh, con la Torah, con la ley, con los mandamientos en el corazón. Este sacrificio es muy alto, ese sacrificio es muy consagrado, inigualable. Así es que hay que creerlo, hay que creer en esto y hay que aprovecharlo, porque todavía este sacrificio de Yahshua HaMashiach, conforme al versículo 4 que estamos viendo, que se dio a sí mismo, todavía sigue operando, todavía está vigente. Este poder de este sacrificio no se acabó, no se terminó, sigue. Seguimos recibiendo llamadas, seguimos recibiendo mensajes, audio de sanidades, de milagros, de liberaciones. Así es que también puede pasar contigo, pero tienes que tomar una decisión. Tienes que decidir dejar, abandonar, apartarte de las violaciones de las leyes, de tus pecados, sea cual fuere. Analiza los 10 mandamientos. Si no me crees que la ley está vigente, analiza los 10 mandamientos que están en Éxodo, capítulo 20, de versículo 13 en adelante.
y hasta el 17, 18. Y por lo menos ahí, si ubicas algunas cosas que no estás haciendo, quiere decir que estás en pecado. Simplemente analizando los 10 mandamientos te vas a dar cuenta que estás en pecado. Y cuando te das cuenta de eso, tienes que arrepentirte. Y en ese mismo momento empieza una nueva era en tu vida. Un tiempo de cambio, un tiempo de transformación, de renovación, tiempo de sanidad, tiempo de cambio de circunstancias, tiempo de que entrar en el pacto que Yahweh había hecho para aquellos que van a ser su pueblo, que van a guardar, él mismo va a escribir la ley, los mandamientos de su corazón, y esto le dirán a él que es su Elohim, y él le dirá a ellos que es su pueblo. Tú tienes que formar esta parte. Tú tienes que formar esta parte de este pueblo Kadosh. Así es que te animo por medio de este mensaje en el nombre de Yahshua Mashiach. Hasta aquí llegamos hoy en nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, analizando, inspeccionando y recibiendo ministración entonces de capítulo 1, versículos 4 y 5. Nos volveremos a encontrar en cualquier momento, continuando con este estudio aquí en tu programa Inyección de Esperanza, con la palabra de Yahweh, con tu amigo el Roet Emilio Vázquez. Hasta cualquier momento. Shalom, shalom. Yo soy el que soy. Yo soy el alfa y la